Hola mis amores de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Díaz y hoy nos vinimos a grabar un video al único McDonald's judío que está fuera de Israel y se encuentra aquí en Argentina. Se llama McDonald's Kosher. ¿Y qué significa kosher? Es que es un producto apto para el consumo dentro de la religión judía. Vamos a probar una hamburguesa de un McDonald's común a una de un McDonald's judío, a ver qué tan parecidos hay, qué hay de diferencia, cómo sabe una comparado con la otra. Así que yo te lo voy a decir cómo es. Vamos a probarla. Vamos a pedir la Big Mac, que es como un icono de aquí para poder comparar las dos. Vamos a pedirla por acá, para comer aquí, o para llevarla allá, vamos para allá, ¿no? Sí, dale para atrás, cancelar orden. Bueno, ya tenemos por acá las dos Big Mac. Por este lado tienen la Big Mac de un McDonald's común, normal, y la Big Mac Kosher en formato. Son idénticas, miren, ¿ves? Por lo menos lo que sí veo de diferente son las papas, el aspecto de las papas. Las papas del McDonald's común son más amarillitas, más gorditas, no sé, las veo yo. Y las del kosher las veo mucho más delgaditas y como más crujientes, como más doraditas, puede ser. O sea, las veo más finitas que las otras. Eso es lo único por ahora. Esta es la real, la Big Mac real. Vamos a verla primero cómo es. Y vamos a ver qué es lo que tiene, cuál es la diferencia. La Big Mac normal trae su pancito, su carnecita. Esto, ¿cómo es que se llama esto? Pepinillo. Lechuga. Tiene cheddar. Tiene otra rebanada de carne, tiene cheddar, lechuga, más salsa, más pepinillo. Listo, por acá. Y vamos a ver la diferencia con la otra. Tiene el pancito, carne. A ver la diferencia. Esta también tiene cebolla. La Big Mac de esta también tiene cebolla, pero aquí no tiene salsa, solamente lechuga, un poquito de lechuga, más cebolla. La carne no tiene nada de salsa, no tiene nada de cheddar, nada, porque lo que sí vimos es que el tema judío, la religión judía no permite que nada de lácteos esté con una carne. La carne también tiene que ser tratada de manera diferente. Y también aquí los judíos bendicen los alimentos antes de consumirlo. Una cosa muy curiosa y que no me pareció, pero bueno, sus razones tendrán. Les iba a grabar o les grabé un poquito del formato de la presentación del McDonald's. Les iba a grabar el menú para que vieran. Obviamente en publicidad, en diseño. ¿Sabes que McDonald's gasta mucho en publicidad? Este no, era nada más como que las hamburguesas así se veía todo como simple, como sin color, sin nada. Y no nos dejaron grabar, nos dijeron no pueden grabar. No. Tienen un área que si voy a tratar de tomarle alguna fotico y se la voy a estar dejando por acá. Tienen un área donde están para que se laven las manos antes de consumir las hamburguesas. Así que si puedo tomar alguna fotico se la voy a estar dejando por acá. De resto vamos a degustar a ver cuál es la diferencia de ambas hamburguesas. Vamos a probar la Big Mac clásica de McDonald's. Se enfrascaron con
con la lechuga. Y le echaron 250 gramos de lechuga, literal, o sea, tiene más lechuga que carne. Pero está sabrosa. Yo creo que todo es el toque de la salsa de la hamburguesa. Vamos a probar la hamburguesa kosher. Lo que sí vi de diferencia es que la lechuga también es como recortes grandecitos de lechuga. En cambio, en la McDonald's, la clásica, son como más picaditos. No sé si puedo... Son los recortes mucho más chiquiticos. Ahí sí lo pueden ver. En cambio, en la kosher son pedazos, o sea, son hojitas más grandes. Eso por un lado. En cuanto a sabor, vamos a ver qué tal. Aquí me tragué un pepinillo, cosa que en el otro no me tragué. Pero está buena. Está suavecita. La carne está suavecita. Vamos a hacer algo. Vamos a probar esta carne, a comparar las dos carnes a ver si saben igual. O sea, vamos a probar esta primero. Está un poquito simple. Yo creo que todo lo hace la salsa en realidad. Pero esta está suavecita. Está un poquito simple. Vamos a ver esta. Pedacito de la clásica. No. Sí tiene otro sabor. Es como más simplona, más sequita la carne. En cambio la clásica es como más jugosita. Se le siente, claro, la sangre de la carne. Eso lo leímos y es que cuando están tratando la carne para el consumo, tiene que estar totalmente desangrado el animal. O sea, nada, no permiten sangre en la carne. Entonces sí se nota la diferencia porque esta tiene como más juguito en la carne cuando la consume. En cambio esta es más seca. Pero está buena, o sea, no le voy a quitar su mérito. De 10 vamos a darle un 9 porque nos hace falta la salsita, pero de resto me gustó. Esta papa la kosher está como más crujientica, pero yo creo que es por el tema cocción. Y esta está como más suavecita, como más de esa cocina, tipo horneadita. De resto, le doy un 9. Algo sumamente curioso es que estuvimos investigando en internet sobre este McDonald's a la hora que se nos ocurrió venir para acá. Es que dicen que es una de las franquicias con mayor pérdida, principalmente porque nos dimos cuenta de que tú comparas un McDonald's clásico y está full, o sea, son filas largas para comprar. En cambio, en el McDonald's kosher, o sea, es tranquilo, o sea, no hay flujo de gente ni nada. Este McDonald's kosher está ubicado aquí en el Abasto Shopping, en Cava, principalmente porque dentro de todo este rango está mucha afluencia de judíos y me di cuenta porque yo trabajé por estos lados de acá y hay demasiados. Otra cosa por la que tienen muchas pérdidas la franquicia es porque ellos respetan el Sabbat. El Sabbat no trabajan los sábados. Y obviamente cualquier fecha judía, cualquier cosita, no trabajan. O sea, a pesar de que está dentro de un mall, no trabajan. Ya por aquí nosotros terminamos de degustar las hamburguesas. De verdad que yo quedé complacida. O sea, como les dije, se nota la diferencia en cuanto a la carne, principalmente, ya se siente como más simple. Pero también es por eso, por el tema de que dejan sangrar completamente el animal. La carne es seca. Y todo lo hace la salsa también. Con que la última, se nos olvidó grabarlo, pero ya los últimos pedacitos le echamos ketchup. Tuvo como otro sabor la hamburguesa, así que listo. Esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gusta este tipo de videos comiendo comida rápida, valga la redundancia, házmelo saber en los comentarios y grabamos otro videito del menú de McDonald's
Burger King o cualquier marca que ustedes quisieran. Ya sabes que si me quieres ayudar y me quieres apoyar, la mejor manera es que te suscribas al canal en el botoncito que te está apareciendo por acá abajo, compartas para que más personas conozcan de este McDonald's. Recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba mi próximo video. Deja tu comentario de qué tal te pareció este video y qué otras cosas quisieras ver en este canal. Nos vemos en un próximo video.